Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué difícil es hablar con la congregación, ¿verdad? Mas, sin embargo, bueno, Dios nos ha puesto para ello y solamente Dios es el que puede obrar en nuestras vidas. En esta mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Ezequiel. Capítulo 18, versículo 1, y dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Quiero compartir con ustedes esta misma palabra en otra versión que habla, a lo mejor decimos, ¿qué quiere decir esto? Que los hijos los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice la palabra, Ezequiel capítulo 18, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, perdón, es la misma versión. Aquí está ya. Dios también me dijo, los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. Esta versión es la traducción lenguaje actual. Y esta palabra, hermanos, nos lleva a reflexionar. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y de la misma manera nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar en nuestra vida y nuestra relación personal con Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno por sí mismo será juzgado. Y hermanos, cuando nosotros vemos, analizamos lo que Dios quiere de nuestra vida, nosotros tenemos que ver cómo estamos caminando dentro del camino del Señor. ¿Cómo vamos nosotros en este camino? ¿Hasta dónde realmente estamos creyéndole a Dios? No creyendo en Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. Y nosotros hemos sido llamados para creer en Dios, pero también para creerle a Dios, lo que Él, hermanos, ha dejado a través de su palabra. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Cada uno, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, somos responsables delante de Dios.
¿Por qué razón? Porque nos dice, he aquí todas las almas son mías, versículo 4, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, este, hermanos, es el que le pertenece al Señor. Y nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios. El hecho de nacer adolescentes, jóvenes, en un hogar cristiano, no nos da el derecho a ser hijos de Dios. Somos hijos de cristianos, mas no somos hijos de Dios. No es perdonado nuestro pecado porque estamos en una cuna de padres cristianos. Necesitamos entregar nuestra vida al Señor cada uno personalmente, porque de otra manera quizás estemos viviendo bajo el engaño, ¿verdad? La mentira del enemigo. ¿Qué es lo que hace y dice el enemigo? Y esto lo repite toda la gente. Es que todos somos hijos de Dios. Y esto es algo que muchas veces oímos. Y la realidad que no es que todos seamos hijos de Dios, sino aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Y dentro de esta palabra que el Señor trae para nuestra vida en este día, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, porque Él nos da, hermanos, un mandamiento. Dice versículo 18, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y vuelve a decirnos versículo 20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que Dios, hermanos, es claro a través de su palabra. Nos habla de tal manera que nosotros hoy podemos entender. Cuando no conocíamos la palabra del Señor, o que la pudimos haber leído muchas veces sin entenderla, como hoy mucha gente la lee, hermanos, podríamos haber pensado, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pero hoy Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y ha traído vida a nuestro espíritu para que nosotros podamos entender esta palabra. Porque el Señor nos dijo que Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, nos corrige, nos amonesta a través de esta palabra. Y hoy podemos entenderla. Así que dice, cada uno va a morir por su pecado. Y nos da, hermanos, algo para nosotros como pueblo de Dios. Nos está llevando a una urgente necesidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Mire, México necesita de la palabra de Dios. Es una urgente necesidad. Porque este México que hoy nosotros vemos, conocemos, hermanos, vive una situación de verdad extrema en pecado, en violencia, en situaciones, hermanos, que vemos las noticias, oímos nuestras autoridades, nuestros gobernantes saqueando a nuestro país.
¿Y sabe por qué? Porque no hay temor de Dios en su corazón. Y Dios ha levantado un pueblo para que clamemos por nuestra nación, para que clamemos por nuestro México, porque México necesita urgentemente de Dios. La primera ministra de Canadá hablaba algo, de Alemania, perdón, hablaba algo que decía que era necesario, que esa nación necesitaba también volverse a los principios bíblicos. Reconoce, hermanos, que solamente en Dios la nación, cualquiera que sea, puede cambiar. Yo le he compartido a la congregación, ¿quién es el mejor testimonio que nosotros podemos tener de que Dios existe? Cada uno de nosotros mismos. El mayor testimonio que tú puedes tener eres tú mismo. ¿Por qué? Porque has visto ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. Porque puedes testificar que Dios es real, que Dios existe, porque no vives como vivías anteriormente. Y muchas veces ese Dios que nosotros conocemos, hermanos, no lo estamos proclamando como Él nos dice. Versículo 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su injusticia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y el Señor nos está llevando, hermanos, a que nosotros podamos tomar con seriedad y con responsabilidad esa tarea que Él nos ha encomendado. Mire, el estar en este lugar, el reunirnos como iglesia, es parte de nuestra vida como cristianos. Pero cuando el Señor llamó a sus discípulos, hermanos, cuando Él les decía: venid a mí, hermanos, no solamente les estaba diciendo vengan y quédense aquí, sino también les estaba diciendo vayan. Id, ven y ve. Porque ahora lo que nosotros tenemos de gracia, lo que hemos recibido de gracia, necesitamos compartirlos de gracia. Necesitamos llevar esas buenas nuevas de salvación a la gente que necesita conocer de Dios. Y hay algo muy importante para que nosotros podamos hacerlo. Jesús tenía compasión de la gente. Jesús veía a la gente con grande necesidad y dice que las veía como ovejas sin pastor. Pero Él veía en esa gente la necesidad
pero tenía compasión en su corazón por ellos. Y si nosotros no tenemos compasión por la gente que se está perdiendo, hermanos, no vamos a tener en nuestro corazón la necesidad de ir a compartirles la palabra de Dios. Vemos a través de la palabra que el Señor nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Si nosotros amonestamos al impío, y si el impío se aparta de su mal camino, dice que él va a vivir. Si nosotros lo amonestamos, ¿cómo se va a apartar de su mal camino? ¿Cómo va a poder conocer la palabra de Dios si no hay, hermanos, quien le predique? Si los que estamos para hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos, estamos debajo del almud, debajo de la mesa, escondiendo esa luz para que refleje la gloria de Dios entre aquellas gentes que necesitan conocer del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo podrán conocer, cómo podrán ser salvos si no hay quien les predique? Hebreos capítulo 9. Versículo, vamos a leer verso 27. La palabra del Señor nos habla del versículo 23 en adelante, lo que hace el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que éste nos limpia de todo pecado. Pero con el versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánta gente conoce usted con la que usted convive, que está a su alrededor? Familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, que no conocen que un día vendrá un juicio sobre ellos. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Y muchos no lo saben, muchos no conocen esta palabra. Muchos piensan quizás que, bueno, Dios decidirá a dónde los va a mandar. Bueno, pues Dios sabe, y sí, Dios lo sabe, pero también nosotros hoy lo sabemos, porque Dios nos ha revelado esta palabra. Y nos dice a nosotros que hoy conocemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Y dice: tú lo sabes, tú lo conoces, tú tienes una responsabilidad delante de Dios para con aquella gente que no le conoce, y es anunciarles, llevarles las buenas nuevas de salvación que Dios te ha dado a ti, y que te dice que lo que tú has conocido de gracia, debes de darlo de gracia. Y mire, no es que los líderes, los pastores, digamos, es que tenemos que ir a predicar por ir a predicar. La palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 28, y usted quizás pueda recordar este texto. Mateo 28, 18. ¿Qué nos dice la Escritura? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, hermanos,
como hombre en la tierra, les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, ¿qué dice? Hermanos, podríamos decir, bueno, es que les dijo a aquellos 11, 12 hombres que escogió. Ese fue el mandamiento para ellos. Pero mire, ellos obedecieron su palabra. Tan la obedecieron que esa palabra ha llegado a nuestros días porque entendieron el llamado, entendieron la gran comisión que Dios les estaba dando por medio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, no es solamente hablarle de Dios y decirle que si no se arrepiente se va a ir al infierno, o que necesita recibir a Jesús como su Salvador y dejarlo a la deriva. Dice: id y haced discípulos, es decir, enseñarles a conocer, a caminar en el camino del Señor. Un discípulo es alguien, hermanos, que es enseñado. Y a veces enseñamos lo que nosotros creemos o pensamos que está bien. Queremos formar a las personas así como soy yo. Y el Señor nos dice que les enseñemos todas las cosas, hermanos, que Él nos ha enseñado a nosotros. Dice versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que ya nosotros hemos conocido por medio de la palabra que Dios nos ha dejado. No es lo que yo creo que es mejor o lo correcto, porque a veces queremos hacer discípulos a nuestra imagen. Queremos que a la gente que yo le estoy compartiendo sea como yo. Y el Señor nos dice que les enseñemos, hermanos, lo que ya hemos recibido, llevándolos, hermanos, a que reflejen la imagen de Jesucristo, a que reflejen la gloria de Dios en su vida, así como usted, hermano, tiene esa responsabilidad de reflejar la gloria de Dios en su vida. Hermano, enseñarle a esos nuevos discípulos a que reflejen la presencia de Dios en su vida. Marcos 16:15, pasaje similar a este, nos dice de la misma manera, hermanos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién les dijo? A aquellos hombres que estuvieron con él. Y les dice: id por todo el mundo. Dice: ah, caray, ¿cómo van a recorrer todo el mundo ellos? Lo hicieron de una manera, hermanos, sencilla, transmitiendo lo que ellos habían recibido. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, en sus inicios, dice que nos habla en número de 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban ahí con temor, tenían miedo, porque su maestro se había ido. Pero también había algo en ellos, hermanos, estaban cómodos. No se preocupaban, estaban ahí en ese lugar. La comodidad, hermanos, muchas veces nos hace perder la visión del llamado que Dios nos ha dado. Hasta que llegó la persecución, hermanos, fue que aquellos hombres y mujeres
empezaron a compartir la palabra a los lugares a donde iban siendo esparcidos. Hasta entonces, hasta que llegó ese momento. ¿Por qué? Porque en la comodidad, hermanos, nos podemos sentir tan agradables que bueno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué? Si aquí estoy bien, estoy cómodo. Oigo la palabra, pues aquí me alimento, aquí estoy bien porque tengo todo lo necesario. Esos hombres y mujeres, hermanos, llegó un momento en que la persecución, y fue la persecución, ¿por qué? Por causa de la palabra, que fueron esparcidos, y de esta manera fue como compartieron la palabra. Los discípulos dice que no fueron esparcidos, se quedaron en Jerusalén, mas sin embargo, ellos cumplieron también, hermanos, la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de llevar esas buenas nuevas de salvación a la gente que necesitaba de el evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas, para que la gente, hermanos, reconociera que necesitaba de Dios en su corazón. Y hoy no es la excepción. Hoy Dios también nos ha encomendado a cada uno de nosotros, hermanos, llevar el evangelio a esa gente que necesita hoy en día de nuestro Dios. ¿Por qué vemos tanta violencia, tanta maldad? Porque no tienen conocimiento de Dios. Porque no hay temor de Dios en su corazón. Y nosotros podríamos juzgar a las personas que son esto, que son lo otro, nuestras autoridades, nuestros gobernantes, la gente que está a nuestro lado. Pero, ¿qué estás haciendo tú para que esa vida sea cambiada y sea transformada? ¿Qué estás haciendo tú para que esta nación sea cambiada? Para que tu entorno, a lo mejor no nos vayamos tan lejos de decir, es que Dios quiere que yo vaya a predicar a todo el mundo. Y mire, me sorprende tanta gente que salen de misioneros de sus países que nosotros vemos, hermanos, en desgracia, y llegan tantos a México a predicar la palabra. Dicen, es que Dios me envió porque hay necesidad en México. ¿Y acaso en su país no hay necesidad? En el lugar donde esa gente, de donde ellos vienen, ¿no hay necesidad? Claro que la hay. Muchos dicen, es que Dios tiene grandes cosas para México. Y yo lo creo. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra nación. Pero estamos nosotros como responsables para llevar esas buenas nuevas. No esperemos que otros vengan y lo hagan, porque nosotros no lo hacemos. Porque nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida cómodo, tranquilo, donde no pasa nada. Mira, hoy y cada domingo puedes venir a la iglesia, reunirte, no hay persecución, tienes esa libertad para estar aquí, tienes la libertad para leer tu Biblia, para tomar un tiempo de oración, donde otros lugares están siendo perseguidos por causa de la palabra del Señor. Y aún aquí, hermanos, en México, ¿hacia dónde queremos ir cada uno de nosotros? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A un evangelio social? ¿Un evangelio cómodo? Y mire, cuando hablo de un evangelio social, hablamos de que, bueno, pues es que yo necesito, pues es que me den, al fin que somos hermanos. Dios no nos trajo para eso, hermanos.
Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para ser luz en medio de las tinieblas, para proclamar las buenas nuevas de salvación, para anunciar, hermanos, que Jesucristo viene y viene pronto. Nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Y podemos decir, bueno, eso yo ya lo oí desde que yo llegué a la iglesia. Yo oía decir, es que Jesucristo ya viene en 1977, 2006, 2016. Y seguimos oyendo que Jesucristo viene. Pero podríamos pensar, bueno, han pasado tantos años y dicen que viene y no pasa nada. Entonces, vivimos un evangelio cómodo. Pues alguien que no viene, no pasa nada. Pero recordemos que dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Y Él solamente nos dice, velemos y estemos preparados para cuando Él venga. Que realmente nuestra vida, hermanos, esté preparada para cuando el Señor venga y podamos salir al encuentro de Él y decir, Señor, sí, aquí estoy. Estoy listo, estoy preparado. Estoy preparado, ¿por qué? Porque guardé tus preceptos, porque guardé tus mandamientos, porque hice lo que tú me enviaste a hacer. Aunque pudiese decir siervo inútil soy, porque he hecho lo que tenía que hacer, no he hecho nada más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, hermanos. Apocalipsis 2, 1 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Pero qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que haces es por rutina, por costumbre, porque no hay ese amor verdadero en tu corazón para hacer las cosas. No hay esa pasión por Dios para decirle, Señor, sí, aquí estoy para hacer lo que tú quieres. Has dejado tu primer amor. ¿Recuerdas cuando llegaste al Señor? Cuando conociste de la palabra. ¿Qué era tu anhelo? ¿Qué era tu deseo? Buscar la presencia de Dios. Estar orando, estar leyendo, reunirte, crecer, tener un crecimiento espiritual. Y Dios te dice, yo conozco todo lo que tú haces, pero te falta lo esencial para que esto produzca ese fruto. Que falta ese amor, que lo haces por rutina, que lo haces por costumbre, que lo haces porque si no voy el domingo, al siguiente el pastor me va a decir, ¿qué pasó? Mire, a veces los miembros piensan que no nos damos cuenta que no llegan. Normalmente yo me siento hasta adelante. Y al siguiente domingo le digo a un hermano que no fue, le digo, hermano, ¿qué pasó? Le digo, no te vimos. Ay, hermano, ¿a poco sí se dio cuenta? Le digo, pues aunque estoy hasta adelante, sí me doy cuenta. Porque, hermanos, Dios conoce, Dios sabe lo que nosotros hacemos. Y bueno, es que podemos poner infinidad de pretextos y Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. Dios dice, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo. Y tienes paciencia, pero te falta lo esencial para hacer todo ello: el amor, la pasión por Dios. Ezequiel capítulo 22. Perdón, hermanos, vamos a ver primero Isaías. Discúlpenme, por favor. Isaías capítulo 6. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, Dios nos ha limpiado. Dios ha perdonado nuestro pecado. Pero vean lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Hacia dónde? Isaías, hermanos, iba a ir a ese pueblo de Israel rebelde, contradictorio, como muchas veces lo somos nosotros. Y dice, hermanos, entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién está dispuesto? Él tomó la decisión. ¿Por qué? Porque le dice la palabra, le dice el ángel: he aquí es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Y la pregunta del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Isaías dice resueltamente: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que tú me digas que tenga que hacer. Ahora sí, Ezequiel, por favor. (22) 22, 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Les suena familiar esto? Es lo que vemos, lo que vivimos hoy en día. Esta es nuestra nación. Estas son muchas naciones que están viviendo esto. Versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? De la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y yo no lo hallé. Veía, hermanos, el Señor lo que acontecía en la tierra, lo que hoy tú y yo vemos en la actualidad: opresión, violencia, despojo, todas estas cosas que a veces, hermanos, también nos acostumbramos a verlas. Pues sí, le tocó allá, le tocó acá, pues gracias a Dios a mí no me ha tocado.
Pero dice el Señor, entonces yo busqué entre los hombres, entre la gente, hombres y mujeres que hiciesen vallado. Dice, y no lo hallé. Isaías dijo, Señor, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Hoy, ¿cuántos podemos decirle, Señor, aquí estoy? Yo estoy dispuesto. Pero ¿sabes qué? Para atender a este llamado de Dios necesitas tener pasión por la gente que necesita de Él. Así como Jesús, al ver las multitudes, se compadecía porque las veía como ovejas sin pastor. Andaban sin rumbo, sin dirección. Quizás llegaban, hermanos, ahí a donde estaba Jesús, pero Jesús las veía cómo llegaban, en su necesidad, en su miseria, en su dolor. Y Jesús se compadecía de ellos y les hablaba. ¿Quién irá? Hombres y mujeres que hagan vallado por la tierra, por su nación, por su familia, por la sociedad, por aquella gente, hermanos, que necesita de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Y quizás hoy hay un reto en nuestra vida. ¿Cuántas veces te has puesto en la brecha por una persona? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te dé la palabra para una persona que necesita de Él? ¿O cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí? Hoy es un reto para cada uno en lo personal. Y no se fije en que si lo hace uno o el otro, el que está a su lado, el que está atrás. Hermanos, porque cuando empezamos a ver, pero es que siempre que llegan y mandan a los hermanos para decir, vamos a ir a predicar, vamos a ir, siempre llegamos los mismos. ¿No le ha pasado? Vamos a la oración y hoy es día de oración y vamos a estar y llegan los mismos. Es que siempre somos los mismos. No sé si Dios me está dando o qué le está llegando a usted. Pero esto nada más se ve en la congregación, ¿eh? No lo digo porque sea aquí. Pero normalmente eso sucede, hermanos. Y porque siempre somos los mismos, entonces nos hacemos a un lado para que ya no sean los mismos. Y en lugar de aumentar, disminuye. Dios dice que Él está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que hagan vallado, que se atrevan a dar un paso de fe, hermanos, porque también es de fe. Y poderle decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Hoy ahí en tu lugar puedes tener ese encuentro con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de ese ejército que tú has llamado para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero primero, Señor, limpia mi vida, santifícame, borra mis rebeliones, quita mi pecado. Pero si somos cristianos, somos los hijos de Dios, ¿cómo que quite mi pecado? Hermanos, somos seres humanos, le fallamos al Señor.
Pidamos que la gloria de Dios descienda en nuestra vida. Que la gloria de Dios descienda en esta mañana sobre su pueblo. Que aquí estás tú dispuesto. Y esto lo haces tú personalmente con Dios. Y si tú estás dispuesto, y si tú estás levantando tu mano delante del Señor y le dices: Señor, sí, aquí estoy, hoy quiero tomar este reto, quiero ponerme delante de ti y ponerme en la brecha por mi gente, por mi ciudad, por mi nación. Lo haces delante de Dios, pero ¿sabes también qué? Después vas con el pastor y le dices: pastor, aquí estoy, quiero trabajar en la obra. No lo había hecho, o lo hice y dejé de hacerlo, pero hoy quiero empezar de nuevo. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor Jesús, en esta mañana aquí está tu pueblo. Padre, tú conoces cada corazón, cada vida. Para ti nada es oculto, Señor. Conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos. Conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Señor, sabes que yo te he fallado. Lo sabes, Dios, nada te es oculto. Mas sin embargo hoy me presento ante el trono de tu gracia porque quiero alcanzar misericordia y oportuno socorro en mi vida. Me presento ante ti, bendito Dios, para decirte: Señor, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Quiero ponerme en la brecha por mi gente, por mi ciudad, por mis familiares, por aquellos que no te conocen, Señor. Hoy quiero hacerlo, Padre, porque tu palabra me está llevando, Señor, a ver esa grande necesidad de mi nación. Que el pecado, Padre, no se enseñoree más de este pueblo. Que tu luz del Evangelio resplandezca en nuestra nación y que nuestra nación sea transformada, sea cambiada, sea conocida, Señor, no por la delincuencia, no por el crimen organizado, no por ser, Señor, primeros lugares en abortos, en divorcios, en alcoholismo, drogadicción, sino que te conozca, Señor, a ti, para que refleje tu gloria y esta nación sea conocida porque tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Porque esta nación necesita de ti, bendito Dios. Padre, por amor de tu nombre en esta mañana, bendito Padre, te damos gracias. Porque eres tú, Señor, el que habla a nuestra vida. Eres tú, Señor, el que trata con cada uno de nosotros. Eres tú, bendito Dios, hablando a nuestro corazón. Padre, tú estás llamando a la puerta. Tú estás tocando al corazón de tus hijos en esta mañana. Porque tú quieres tener comunión con nosotros. Pero también es necesario que abramos la puerta de nuestro corazón y dejarte entrar. Para que tú, Señor, gobiernes nuestra vida. Para que tú señorees sobre nosotros, bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la palabra que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.